Hola hermanos, ¿cómo están? Eh, Espero que estén bien. Yo estoy bien. Solo con ganas de compartirles otro video. Y como he dicho muchas veces, no los hago porque me lo sepa todo ni porque sepa mucho. Sencillamente quiero compartir lo poquito que yo he aprendido. Hay que recordar que la palabra de Dios no se inventa, se aprende de los demás y se comparte con los demás. Así es la palabra de Dios. Aquel que viene inventando ya no está predicando la doctrina de Dios, está predicando doctrina de Él. Y eso no es bueno. El día de hoy les quiero hablar eh, acerca del purgatorio. La iglesia enseña que hay una purificación después de, de muertos. Esa purificación se refiere a nuestra alma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pecados, nosotros podemos confesarnos, pero igual podemos morir con pecados veniales. Y si morimos con pecados de esos, es donde hará efecto esa purificación que tendremos después de muertos, que será nuestra alma. ¿La iglesia se ha inventado esto? No. Pero algunas personas dicen que la iglesia se lo inventó, que eso no está en la Biblia, que la palabra purgatorio no está en la Biblia. Y es verdad que la palabra purgatorio no está en la Biblia, pero está la enseñanza. Y eso es lo que importa. El nombre, llámale como tú quieras. Nuestro Señor Jesucristo le llamó cárcel. La iglesia le quería llamar purgatorio, pues le llama purgatorio. Búscale como tú quieras, pero la enseñanza no la puedes cambiar. Entonces, ¿en dónde la iglesia se basa para decir que hay un purgatorio? Nosotros podemos ver en Mateo 12:32, donde nos está enseñando que todo pecado será perdonado, pero el insulto al Espíritu Santo no se perdonará ni en esta vida ni en la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces va a haber dos juicios. Aquí se habrá uno y después habrá otro. Por eso dice, no será perdonado ni aquí ni allá. O sea que aquí va a haber una parte de perdón y la otra parte del perdón va a estar en el otro juicio. Pero el insulto al Espíritu Santo dice que así ni aquí ni allá. Pero la enseñanza es de que va a haber dos juicios, dos lugares donde va a haber perdón. Y por eso la iglesia enseña que hay un purgatorio donde seremos purificados de nuestra alma para poder llegar ante Dios. Algunas personas dicen que no es verdad, que la, que la Biblia no enseña que haya dos tipos de pecado, que pecado es pecado y punto. Pero la Biblia sí enseña que hay dos tipos de pecado. Por eso cuando la iglesia enseña que hay pecado mortal y pecado venial, es porque está basándose en la escritura. Por eso lo enseña. Alguien preguntará, ¿y en dónde lo dice? En Primera de Juan 5, 16 y 17. Ahí se nos expresa que toda maldad lleva a la muerte, o sea, todo pecado lleva a la muerte. Pero, perdón, que todo pecado es maldad, dice así, pero no todo pecado lleva a la muerte. Ahí está, lo puedes leer. Por eso dice el apóstol San Juan que si miras a tu hermano que comete pecado, ores por él y Dios le dará vida. Pero dice que si es un pecado de muerte, dice, por él yo no te pido que ores. Por el pecado de muerte no. O sea que nosotros podemos orar por los demás. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros decimos, vamos a orar para que nuestros familiares difuntos salgan del purgatorio. Es una forma de expresar, salgan, aunque no es un lugar, pero es una forma de expresarlo. ¿Por qué? Porque eso ayuda a la persona a salir de ese suplicio, de ese sacrificio. Ayuda.
por las palabras de San Juan se cree eso. Por eso lo cree la iglesia. Por eso dice, ora por ellos. Alguna persona dirá, pero no se refiere a los muertos. Pues yo digo que sí, porque en los vivos Dios puede cambiar a todos los que estén vivos con su poder. Entonces, ¿por qué San Juan va a decir, por el que ha cometido pecado de muerte, no ores? No, por los vivos no podría decir eso San Juan. Más sin en cambio por los muertos sí. Por eso se cree eso. Yo con lo que les quiero compartir, hermanos, solamente les estoy compartiendo cómo se enseña. Si tú crees o no, ya no me corresponde a mí. Es la gracia de Dios que te puede dar a entenderlo o a no entender. Si Él no te lo permite, no lo vas a entender. Mi tarea no es cambiarte, ni convencerte, ni obligarte a que creas. Mi tarea es compartírtelo, más nada. Y también la iglesia se basa en Apocalipsis 21-27, donde dice que allá no entrará nada manchado. Dice que nada de maldad ni mentiras. Nada. Por eso es que a veces nosotros cometemos pecados graves. Hay que confesarlos ante un sacerdote. Pero podemos morir también cuando echamos alguna mentira que no es grave, pero es mentira. Y por ella tengo que pasar esa parte de sufrimiento para purificarla y poder llegar ante Dios totalmente limpio. Por lo que dice Apocalipsis 21-27. Allá no entrará nada manchado, nada, sin mancha, limpiecito. Estaba viendo yo un video de un señor que es pastor, creo que se llama Juan Manuel Vaz. Estaba contradiciendo allí precisamente este tema al padre Luis Toro, y se inventa un rollo que, bueno, todos tenemos derecho o podemos decir lo que queramos, y los que escuchan pues que saquen la conclusión. Pero precisamente de eso les quiero compartir. Yo, por ejemplo, como dentro de este tema, la iglesia también nos da el capítulo y versículo de 1 Corintios 3, del 3 al 15. Allí donde nos dice que si su obra se convierte en ceniza, Él tendrá que pagar. Él se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Entonces, allí donde la iglesia interpreta que si vamos a calificar, si llevamos pecados menores, pero tenemos que sufrir un poco. Y a eso es a lo que la iglesia le llama purgatorio. El señor Juan está diciendo que eso es incorrecto, que ese texto se refiere a los trabajadores, a los que están en el evangelio. Y sí, eso es verdad, se refiere a ellos ese texto. Yo no lo puedo negar. Pero ¿cuál es la enseñanza aquí que estamos sacando? Es que sean los trabajadores o sean otros, tenemos que pasar por ese sacrificio. Ahí dice que como por el fuego. Entonces, no importa a quién se refiera, pero la enseñanza es que tenemos que pasar por ahí para purificarnos. Eso es lo que la iglesia enseña. Hay que pasar por ahí. Si se refiere a trabajadores o a la iglesia, a cualquier persona en común, no importa. Lo que importa es que hay que pasar por esa parte que le llamamos purgatorio. El señor Juan también contradice el texto de Mateo 5:25 al 26. Y él dice que allí nuestro Señor Jesucristo no se refiere al reino de los cielos. Que él ahí está dando una explicación, pero refiriéndose a lo terrenal. Así lo interpreta él. E incluso dice que él está hablando de los hermanos, que porque en aquel tiempo los hermanos caminaban juntos para un lado y otro, y que por eso ellos tenían que tener ¿cómo se puede decir? Llegar a ese acuerdo de no tener quejas uno con el otro. Y lo añade que porque los judíos en aquel tiempo esa era parte de su cultura
que si alguien tenía problemas, deudas con otro, tenía que ir a la cárcel porque tenía que ir. Y que entonces nuestro Señor Jesucristo de eso les está hablando, de lo terrenal, no de lo espiritual. Así lo interpreta él. Pues vamos a ver si es así o no es así. Yo te lo voy a leer y ya tú sacas la conclusión. Él dice que Luis Toro nada más está leyendo un texto y que un texto sacado del contexto es un pretexto, que hay que leer más. Pues yo le tomo la palabra y vamos a leer más. Él lee desde el 21, pues vamos a leer desde el 20. A ver si es lo que él dice o a ver si en todo ese parte que vamos a leer te das cuenta que se refiere a lo espiritual, al reino de Dios o a lo terrenal, como dice él. Yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Aquí tenemos la primera pista. Les está hablando del reino de los cielos. En el 20 ya está la primera pista. Seguimos el 21 y vamos a pasar al 22, van juntos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentar a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja contra su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el tribunal supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Aquí tenemos otra pista: infierno. Por eso, ya estamos en el 23. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar, otra pista, el altar. Y si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Otra pista, una ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Bueno, ya lo leímos, ahora vamos a ver las pistas. Primera, que está en el 20, nos está hablando que tenemos que aprender algo del reino de los cielos. Entonces, sí se está refiriendo al reino de los cielos. En el 22, dice que el que trate de renegar a su hermano merece el fuego del infierno. ¿Por qué el infierno si es como dice el señor Juan, que se refiere a lo terrenal? ¿Qué tienen que ver las leyes civiles con el infierno? Ahí saca la conclusión tú si tiene razón el señor Juan o nada más inventa un rollo. En el altar, ¿qué tiene que ver el altar con las leyes civiles? La ofrenda, ¿qué tiene que ver la ofrenda con las leyes civiles? Nada. Como puedes ver, el señor Juan se inventó un rollo a su modo, dijo lo que él quiso y quiso hacer parecer que la Iglesia Católica está enseñando muy mal. Pero ahí la conclusión sácala tú. Ya te mostré los versículos, donde realmente nos podemos dar cuenta que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a lo espiritual y no a lo terrenal. Que Él hablaba con parábolas terrenales, sí, eso sí. Pero Él mismo lo dice, no recuerdo la parte de la escritura donde dice: les hablo con parábolas terrenales y no entienden. ¿Qué se espera que le hablara con lo espiritual?
estaríamos más jodidos. Entonces es por eso que él siempre ponía parábolas de lo terrenal, cómo se vivía en aquel tiempo, cómo se pagaban las deudas yendo a la cárcel. Pero él ya nos está hablando de lo espiritual. Entonces, por eso es de que al final dice que seremos puestos en la cárcel y no saldremos de ella hasta el último, hasta pagar el último centavo. Eso es lo que yo te puedo compartir y a la conclusión tú la sacas. También podemos ver en Mateo 18, 23 al 35. Esta cita está hablando del perdón, pero al fin de cuentas también se refiere a las cosas de Dios, y al final, si te das cuenta, también va a hablar de que va a ir la persona presa y no saldrá de ahí hasta pagar lo último. Dice lo mismo que en el 26 y en el 25. Dice así: aprendan algo sobre el reino de los cielos. Fíjense que es de lo que se va a tratar. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados, y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recuperar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, más todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda la deuda cuanto me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Si se dan cuenta, nos está hablando otra vez de que las personas, la palabra parábola es similar. Aquí está hablando del perdón, pero está hablando de que la persona, la forma de que se pagaba era yendo a la cárcel. Entonces, por eso él al final, como les he dicho, él nos hablaba con parábolas terrenales, pero para que entendiéramos lo espiritual. Al final dice: lo mismo hará mi Padre. O sea, se estaba refiriendo, si miramos al principio, dice: aprendan algo del reino de los cielos. Y al final dice: lo mismo hará mi Padre si no perdonan de corazón a sus hermanos. Entonces, hermanos, aquí no hay para dónde hacernos. Sí, estaba hablando nuestro Señor Jesucristo de una purificación. Sí, estaba hablando de eso. Si no lo quieren aceptar, está bien. Pero se estaba hablando de una purificación. Y por eso es que la iglesia habla de una purificación que le llama purgatorio.
Y entonces cuando nosotros miramos esos textos bíblicos, nos damos cuenta de que se nos está hablando de una purificación donde nuestro Señor Jesucristo habla de una cárcel y pues no podemos pensar ni qué es la gloria ni qué es el infierno, porque todos sabemos que cuando se habla de gloria, pues no vamos a salir de allí. Cuando se habla de infierno, tampoco vamos a salir de allí. Por eso no podemos decir, es que se refería a la gloria, es que se refería al infierno. No, de esos dos lugares nadie saldrá. Mas sin en cambio, Él está hablando que de ahí sí van a salir. Dice que saldrán de ahí hasta que hayan pagado el último centavo. O sea, de allí sí hay una salida. Por eso es de que la iglesia habla de una purificación solamente. No es el infierno, no es una condenación. Y así le quiso llamar purgatorio. Tú llámale como tú quieras. Y si no crees, está bien también. Yo solamente estoy compartiendo. Pero como podemos ver, hay personas que te avientan unos rollos que realmente no van con la escritura, pero saben arreglarlos, que sí son capaces de confundirte. Entonces bien dice San Pablo en Efesios 5:6, que nadie los engañe con razonamientos vacíos. ¿Cuáles son los razonamientos vacíos? Que te echan un rollo, pero no está sustentado en la Biblia. Mientras no lo comparas con la Biblia, parece que es la pura verdad. Por eso es un razonamiento vacío. Cuando tú vas a sustentarlo con la Biblia, no tiene. Entonces es un razonamiento vacío. Tengan cuidado con eso, dice San Pablo. Ellos nos cuestionan, porque claro, están preparados para eso. Nos cuestionan con Lucas 23:43. Ahí nos está hablando del ladrón que le decía a nuestro Señor Jesucristo, Señor, acuérdate de mí cuando hayas llegado a tu reino. Y nuestro Señor Jesucristo le contesta, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces ellos nos cuestionan preguntándonos, a ver, ¿por qué si existe el purgatorio, por qué Cristo no le dijo, no, primero tienes que ir al purgatorio y ya luego te espero allá? Así nos cuestionan ellos con esa cita. Pero la respuesta es sencilla. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. A Él no se le discute. Lo que Él quiera, con Él no se discute. Él puede llamarme a mí ahorita mismo, vente derechito a Julano, a Sutano, y a Él no se le discute. Eso, Romanos 9:14-21, si leemos ahí, nos vamos a dar cuenta cómo San Pablo nos enseña quién es Dios y que a Él no se le debe discutir. Ahí nos enseña que Él es como el alfarero y nosotros somos como el barro. Y el barro no puede discutirle o contradecirle al alfarero. O sea, se refiere entre nosotros y Dios. ¿Qué le vamos a discutir nosotros a Dios? Nada. Entonces, yo pudiera hacerles también una pregunta para cuestionarlos, pero no se las hago porque no soy necio. Aquí se las voy a presentar para que vean que sí hay. ¿Cuál es? Todos nosotros también predicamos, incluso todos los hermanos separados predican que hay que bautizarte para la salvación. Entonces, si yo fuera un necio, te les preguntaría, oye, ¿y por qué no le dijo, primero ve y bautízate y ya después te espero allá? Les puedo hacer esa pregunta. Pero como les digo, no soy necio, ¿para qué se las hago? Yo ya sé que Él es Dios, a Él no se le discute, Él puede hacer lo que Él quiera. Así es que ni preguntemos por qué no lo mandó al purgatorio, ni preguntemos por qué no lo mandó a bautizarse. Y eso del bautismo es algo que el mismo Jesús había dicho, se lo dijo a Nicodemo en Juan 3:5, donde dijo que para entrar al reino de los cielos tenía que renacer del agua del Espíritu Santo, refiriéndose al bautizo. Entonces, ¿es necesario el bautismo, sí o no? Sí. ¿Y por qué no lo mandó a bautizarse? Porque no le dio la gana. Él es Dios, Él hace lo que Él quiere. Listo. Si Él no pudiera hacer todo lo que Él quiere, no sería Dios. Pero la Escritura nos dice claramente en Lucas 1:37, creo que es, para Él todo es posible. Para Él no hay nada imposible. Así es que, ¿cómo lo vamos a cuestionar? Allí el ladrón estaba enfrente de nuestro Señor Jesucristo.
que es el mismo Dios. Él podía decirle, vente derechito, y así se lo dijo. Nada de purgatorio, nada de bautismo. Así es que esa cita ni se discuta. Ellos también alegan que todos ya somos salvos. Que porque nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y pagó por nuestros pecados y que ahora somos salvos todos. Y que no necesitamos hacer más nada, ni confesarnos, ni nada. Ni obras de caridad, ni nada. Así enseñan ellos. Pero no tiene sustento bíblico. Porque la Biblia nos enseña diferente. Por ejemplo, si nuestro Señor Jesucristo vino y ya pagó por todos, porque ellos te dan la cita de Colosenses 2, 13 al 14, donde dice que Él anuló la deuda, que Él clavó en la cruz nuestros pecados y que ahora ya estamos salvos. Bueno, la enseñanza allí es de que Él ha pagado nuestra deuda, como quien dice, la enemistad que hay entre Dios y la humanidad por el pecado de nuestros primeros padres, quedó esa enemistad. Entonces Él vino a unirnos. Y esa unión, en este caso, como predicadores, como les dije hace rato, todos predicamos que es por medio del bautismo. Entonces sí, es necesario el bautismo y de ahí en adelante tu pecado, si te bautizas, por ejemplo, de 50 años, ¿cuántas maldades no harías? Pero si tú crees y te bautizas y cambias, tus pecados te son perdonados. Todo lo pasado. Pero falta lo que viene. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, esfuércense por entrar por la puerta angosta. ¿Qué quiere decir eso? Que seguirlo a Él es muy difícil. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encanta hacer lo malo, nos encanta el pecado. Entonces tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque si no nos esforzamos vamos a caer otra vez al pecado y no nos vamos a salvar. Porque Él pagó nuestros pecados, pero no los futuros. Esos no. ¿Se imaginan? Si Él hubiera pagado con su muerte todo, pues entonces yo te dijera, tranquilo, vive la vida como tú quieras, peca en lo que tú quieras, ya está todo pagado. ¿De qué te preocupas? ¿Ah? Por ejemplo, si yo le debo al dueño de una tienda $10,000 y va un millonario y me dice, ¿sabes qué? Ya pagué tu deuda y pagué todo lo demás que vayas a consumir. ¿Qué creen que voy a hacer yo? ¿Abstenerme? No, mi hermano, voy a disfrutar, al cabo ya está todo pagado. ¿Cuál es el problema? No, hombre, voy a bajar cuanto pueda. A comer, vestirme y todo bien, al cabo ya está todo pagado. Porque si no, ¿qué caso tiene que aquel hombre haya venido a pagar por mí? Si no voy a disfrutar todo aquello que él pagó ya. Pero no es así. En el caso de nuestro Señor Jesucristo no es así. Él pagó los pecados, Él pagó esa deuda de enemistad con Dios. Es la deuda que Él pagó, esa enemistad que había. Ahora ya bautizados, ya somos reconocidos como hijos de Dios. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Luchar para no caer en pecado. Porque si caemos en pecado, igual nos podemos condenar, aunque nuestro Señor Jesucristo haya muerto por nosotros. ¿Ya? Entonces no es así como dicen, es que ya está todo pagado. No, se pagó lo pasado, pero lo que viene, las faltas que yo cometa, esas no están pagadas. Yo tengo que ir a confesarme. Y si no lo hago, ahí las voy a tener todas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por esas personas que dicen que ciertamente el purgatorio ya ni hace falta. Así los dicen ellos, y que no hay y que no existe. Que porque ya estamos salvados. Falso. No es así. Nosotros tenemos que seguir luchando para que nosotros podamos salvarnos. Es más, algunos hasta alegan que ellos no tienen pecado. Así lo dicen, con toda claridad. No todos. Hay algunos que son más conscientes y pues dicen, sí he cometido faltas, sí tengo, creo que sí los tengo. Pero dicen, yo me confieso directamente con Dios. Bueno, si así lo quieren hacer, así lo creen, son libres.
Pero hay otros que de plano dicen, no, yo pecado no tengo. Fíjense si eso está sustentado en la Biblia. Proverbios 24:16 dice que el justo peca 7 veces, mira, 7 veces al día. El justo. Pongámosle que ese hombre que dice que no tiene pecado, pongámosle que es justo. Pero la Escritura dice que peca 7 veces. Si lleva unos 20 años o 50, ¿cuántas veces será? Súmaselos por día. Y dice que no tiene pecado. Con razón, el apóstol Juan nos escribió en la primera carta, capítulo 1, versículo 8, dice que si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a sí mismos y somos unos mentirosos. ¿Cómo la ven? Otros están totalmente convencidos que porque nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, ya somos salvos y que no tenemos nada más que hacer. Pero yo les quiero decir que esa gracia que recibimos de Cristo, si no la cuidamos, si no la alimentamos, es algo que la perdemos. Se pierde. Hay gente que alega que no, que eso ya no se pierde. Sí se pierde. Porque de no ser así, ¿quién se condenara entonces? Vas y te bautizas y ya estás salvo. Pero no, no es así. Se pierde. Así como San Pablo le dice a los Gálatas en... ¿qué es? Gálatas creo que es 5 del 1 al 5. Donde allí les está hablando de la circuncisión. Pero igual está diciendo que el que se circuncida pierde la gracia de Cristo. Se desliga de Cristo. Porque quiere volver atrás a la ley. Ahí le está explicando eso. Pero yo en este caso les estoy usando para que se den cuenta que la gracia de Cristo que Él nos ha dado para salvarnos, sí se pierde. No piensen que no se pierde. Sí se pierde. Hay que cultivarla. Y hay que seguir en ella. Si nos salimos de ella, la estamos perdiendo. Por eso la Escritura nos dice en 2, 3 lugares por ahí que si queremos, que si permanecimos en la doctrina de Cristo, permanecemos en gracia con Él. Pero si no, pues no. Por eso es que cuando nosotros ya estamos perdiendo esa gracia, pues estamos jodidos. Estamos jodidos. Y esa idea de que ya somos salvos y que no necesitamos del purgatorio, falso. Es falso. Ahora, ¿qué es el purgatorio? ¿Es un lugar? No. Es un estado. Pero no van a pensar que el estado de Texas o el de California, no. Es el estado de tu espíritu. Como cuando tú saludas a una persona y le dices, hola, buenos días, ¿cómo estás? Le estás preguntando por su estado. ¿Está contenta? ¿Está triste? ¿Está enferma? ¿Está enojada? Es el estado del espíritu. Entonces, el purgatorio eso es el estado del espíritu, el estado de nuestra alma. Entonces, cuando estamos hablando de una purificación, va a estar en el estado de sufrimiento, no en el estado de gozo. Cuando pase a la gloria, va a estar en el estado de gozo. Pero cuando está lo que le llamamos nosotros purgatorio, va a estar en el estado de sufrimiento, tu espíritu. A eso se refiere. Ahora, ¿cuánto tiempo va a estar allí? Digo esto porque algunas personas decimos, pues hay que hacer oración por los muertos para que salgan pronto. Mira, para nosotros los vivos existe el tiempo, por eso decimos pronto. Pero para una persona ya muerta y que solo es espíritu, para él no existe tiempo. Por eso no se puede decir cuánto tiempo va a estar allí. Eso no se puede decir, porque para ellos no existe el tiempo. Recuerden que nosotros seres humanos en espíritu somos como Dios, en espíritu. No van a pensar que en poder, en espíritu. ¿Por qué? Porque así como para Dios, dice el apóstol San Pedro, que 1000 años es como un día, y un día como 1000 años quiere decir que para Él no pasa el tiempo. Para Él no existe el tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestro espíritu, que ya no tenemos nuestro cuerpo, entonces también para nosotros no existe el tiempo. Por eso es que no se puede decir, no, pues en el purgatorio vas a estar 1 año, 3 años, 30 años. No, no existe tiempo. No se sabe.
Ahora, ¿qué es lo que va a contar allí? Qué tan severo sea tu sufrimiento, eso sí. Pero igual no se puede medir. Es como el dolor hoy día. ¿Quién puede medir el dolor? Nadie. Entonces, ¿quién te puede medir tu sufrimiento del purgatorio? Nadie. Ese será un estado de tu alma, de tu espíritu. Bueno, hermanos, con esto doy por terminado. Espero que lo vean y lo compartan. Recuerden que eso también es predicar, compartirlo. Y como dije, no lo estoy haciendo para convencer a las personas, para obligarlas a creerlas. Véanlo y saquen su